Bueno, saludamos a Flavio Buccino, referente de Argentinos por la Educación, docente y especialista en gestión educativa. Vamos a conversar sobre una publicación reciente de Argentinos por la Educación con relación a los datos respecto a la cantidad de libros que los chicos encuestados refieren tener en las bibliotecas de sus hogares. El 59% de los chicos argentinos tienen menos de 20 libros en sus casas. Los datos surgen de las respuestas de los estudiantes de sexto grado de primaria en los cuestionarios complementarios de las evaluaciones Aprender 2023. La primera pregunta, Flavio, que te voy a hacer es ¿cómo surge esta idea de realizar este análisis? Y si es la primera vez que se realiza o existen datos a efectuar comparaciones respecto de años anteriores. Buenos días. La idea es, de Argentinos en Educación está enmarcada en lo que fue y lo que es y sigue siendo la campaña que Argentinos por la Educación y otras organizaciones no gubernamentales a nivel nacional plantearon con el tema de que entiendan lo que leen. No sé si recordás, durante el año 2022 y 2023, incluyendo además a lo que fue la campaña electoral y el compromiso que se pudo obtener de parte de todos los candidatos, incluso del que ganó, de realizar una gran campaña nacional con respecto al tema de aprendizaje de la lectoescritura en los primeros grados de la primaria. Claro, la campaña de alfabetización. Sí. En todo caso, se habló de la campaña de alfabetización inicial, ¿no? En ese marco hay un montón de información que anda dando vueltas y que justamente una de ellas es esta, ¿no? Que las propias pruebas a aprender en las planillas complementarias le preguntan a los chicos que en la conformación familiar dónde está ubicado el tema de la lectura y puntualmente, en este caso, cuántos libros posee cada familia según la visión de los pibes como una forma de demostrar y de encontrar causalidades y conexiones con respecto al problema principal que los chicos no leen. Sí. En todo caso. Y bueno, surgió esos datos que vos acabas de decir. Argentinos por la Educación, ciertamente toma los datos del operativo Aprender 2023. Yo no tengo en este caso si hay datos anteriores. Sí hay informaciones anteriores de otras organizaciones como, por ejemplo, el Observatorio de la Deuda Social, en su momento, cuando hace la consulta sobre pobreza estructural y sobre los diferentes tipos de pobreza. Uno de los datos que también consulta es el tema de cómo están equipadas las familias en términos de, consumos culturales. Uno de ellos los libros. Y es más o menos similar a lo que surgió de esta encuesta que se realizó conjuntamente con las pruebas Aprender 2023. No es el único país donde se realizan. A ver, hay encuestas a nivel internacional que hablan de cuántos libros son leídos por el promedio de los habitantes de cada país. Un dato curioso, ¿no? Para mostrar, nosotros siempre nos referenciamos en que buscamos ser, de alguna manera, o por lo menos durante la última década, se habló mucho de el objetivo ser Finlandia, ¿no? En educación. Bueno, en Finlandia, un finlandés promedio lee 47 libros por año, mientras en la Argentina solo 4.5, o sea, 4,5. Por lo tanto, me parece que es interesante empezar a ver qué es lo que está ocurriendo con estos consumos culturales como una forma de demostrar que también con la escuela solo no alcanza y que necesitamos una sociedad que también se esté formando día a día y que educación también es un poco más que sistema escolar, ¿no? Tal cual, en ese sentido es muy notorio uno de los informes en que se decía que nosotros, por ejemplo, en cuanto a la cobertura de que los chicos están en las escuelas, es muy alto, pero que eso no significa que, en definitiva, ni que terminen, ni que el contenido sea el adecuado, ni que estén todos los días de clases, por ejemplo, digamos, para hacer una comparación al respecto de esto, que la cobertura no implica la calidad.
A ver, es interesante lo que planteas, ese es otro informe que realizó Argentinos por la Educación. Argentinos por la Educación se caracteriza por presentar informes casi semanales en alguna etapa del año, en el que trata de mostrar datos que sirvan para la toma de decisiones, para mejorar la calidad de la política pública, en todo caso. Sí. Y ese dato que vos estás dando, que tiene más que ver con cobertura y calidad de los aprendizajes de los pibes, a ver, presentado tal cual como lo presentan generalmente en los medios, y no, con esto no hago una crítica a los medios, sino más bien, en alguna medida hago una crítica al propio sistema educativo y a nosotros mismos de cómo mostramos los datos, digamos, frente a la sociedad. Presentado como lo presentan los medios, pareciera un problema. A ver, sí es un problema lo de la calidad, pero es importantísimo que nosotros tengamos el 94, o sea, que 94 de cada 100 pibes a los 15 años, porque eso se hicieron con las pruebas PISA, Sí. que 94 de cada 100 pibes estén dentro del sistema escolar. No ocurre en todos los países de Latinoamérica esto. Digamos, nosotros tenemos un nivel de cobertura muy importante. ¿Y por qué es bueno? A ver, ¿por qué quiero resaltar esto de que es bueno? Sí. Porque quiere decir que hay una sociedad que todavía apuesta a que el sistema educativo, a que el sistema escolarizado, sirva para el ascenso social, sirva como herramienta de cambio y de transformación en una sociedad y de mejora de la calidad de vida de los habitantes. Por lo tanto, es muy interesante esto. Lo que debiéramos hacer es que, contrastado con esta situación que nos muestra que la escuela contiene pero no enseña, mejorar la calidad de los aprendizajes de los pibes, en todo caso, de esos que están yendo, porque en otros países ocurre que los pibes no van directamente. Claro. Y eso es muy importante para tenerlo en cuenta, porque es como una de cal y una de arena. Bueno, en este caso nosotros tenemos muy buenas coberturas de matrícula. La matrícula está, pero lo que no tenemos, en todo caso, es instituciones que estén orientadas específicamente al quehacer del por qué se crearon estas instituciones, que son las escuelas, que es enseñar a las nuevas generaciones, digamos, aquellos contenidos, competencias, y cualidades que necesita un ser humano para vivir en el mundo actual que le toca vivir. No, en eso estamos de acuerdo, o sea, es una condición necesaria pero no suficiente, o sea, necesaria en el sentido de que haya cobertura en cuanto a la asistencia y a que todos puedan ingresar a la escuela, es una condición necesaria, lo que no es suficiente, nosotros eso lo tenemos clarísimo. Pero, por ejemplo... a ver, Nancy, yo no es una crítica a vos lo que estoy haciendo, ni a la presentación que hiciste, ni a la presentación que hacen los medios tampoco. Yo creo que debemos poner en su justo nivel cada uno de los datos que nos van aportando estos informes, tanto de Argentinos por la Educación como de otras organizaciones, porque de esa manera podemos partir de un piso donde podamos, digamos, ponderar esa información y no que la información parcializada muchas veces nos lleve a tomar, digamos, posturas o posiciones que lamentablemente no completan el cuadro general de lo que ocurre en el sistema educativo. Y me parece interesante esto, remarcarlo, ya que me diste el pie, y es buenísima la pregunta en todo caso que me hiciste, porque de esa manera podemos darnos cuenta que frente al problema concreto que tiene el sistema educativo, que es tener a los pibes y enseñarles, hay uno de ellos que nosotros lo tenemos bastante bien resuelto, que es que los tenemos dentro del sistema. Ahora hay que transformar las escuelas, hay que mejorar la calidad de los aprendizajes, hay que mejorar la calidad de la enseñanza, por lo tanto hay que mejorar a nuestros docentes, que no son malos, pero que pueden ser muchísimo mejores de lo que son, y en este caso la formación inicial del docente, la capacitación constante, los recursos que las escuelas tienen para poder hacer que estos pibes aprendan, todo esto tiene que estar puesto en un lugar y a partir de eso
darnos cuenta que nos faltan cosas y otras cosas ya las podemos mostrar como que las tenemos, ¿no? Perfecto, excelente punto el que estabas marcando. Flavio, estamos totalmente de acuerdo al respecto. Después te quería hacer otra pregunta, ¿no? Antes de introducirnos de lleno en los resultados de este informe. No, nos gustaría que nos pueda contar así, digamos, de primera mano la importancia de la lectura en la infancia y la adolescencia y cómo impacta esto en el proceso de aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes. Mira, es fundamental. Los países que obtienen mejores resultados de aprendizaje son los países donde los chicos más leen. Por lo tanto, aprenden a leer más temprano y más leen a lo largo de toda su biografía escolar. Por lo tanto, hay que, incentivar al máximo esta cuestión de la lectura. Hay que lograr encontrar mecanismos que hagan que la escuela tenga los libros. Y sin ir más lejos, el año pasado la Argentina, después de varios años donde siempre se compraban libros y las escuelas les mandaban libros a las escuelas, la Secretaría de Educación a nivel nacional no pudo realizar la compra. No me voy a meter en la cuestión burocrática, pero no se hizo. Este año, que en teoría pasaron ya 1 año y medio de gobierno y que el gobierno había decidido comprarlos, este año todavía no sabemos nada sobre cuándo van a llegar esos libros. Y hace 1 mes y medio que empezaron las clases. Claro. Entonces hay que ajustar cierta cuestión de la gestión con respecto a las necesidades del sistema. Me dijeron que vos sos docente. Sí, debés saber muy bien que, si los libros llegan en el mes de septiembre, esos libros no son utilizados durante el año. Entonces y la compra se realizó y seguramente va a parecer como que el gobierno nacional compró libros. Ahora, los libros no fueron usados. Después hay un montón de cosas para ajustar en términos de gestión, pensando en la cuestión pedagógica, porque acá hay una cosa muy fuerte. Yo soy especialista en gestión educativa, sí. Pero la gestión educativa no es solamente que haya un banco, que haya un techo, que haya pizarrón, tiza, maestros dentro de la escuela. También la gestión es la gestión del currículum, la gestión de lo que se aprende y se enseña, y cómo se aprende, cuándo se aprende, y cuándo se enseña o cómo se enseña. En todo caso, en educación hay un nivel de complejidad desde los recursos y desde las acciones concretas que las escuelas tienen que realizar, que los ministerios tienen que estar lo suficientemente capacitados para ser el soporte de esa acción que se realiza entre alguien que aprende, alguien que enseña y algo que hay que enseñar. En todo caso, me parece que esto hay que profesionalizarlo al máximo y hay que tener previsibilidad sobre estas cuestiones, porque si sabemos que las clases empiezan el 1 de marzo, y los libros tienen que estar el 28 de febrero, no el 4 o 5 de octubre o de septiembre. Me parece que ahí estamos en un problema. Y además, mirando los números del propio informe, queda claro que hay una cuestión de los sectores vulnerables tienen menos capacidad, para poder, enfocar ciertas cuestiones que tienen que ver con su consumo a consumos culturales. Por lo tanto, las familias más pobres difícilmente entre un plato de comida y un libro elijan el libro. Claro. Por lo tanto, los estados tienen que, a partir de las escuelas, soportar esta situación y mejorar la calidad de eso a través de la escuela, de la lectura a través de la escuela. Ahí me parece que es fundamental. Y estos sistemas, estos programas a nivel nacional
digamos, de enviar libros a las escuelas, de que las escuelas tengan libros, tienen que estar lo suficientemente profesionalizados para que a cada pibe de la República Argentina, no importa dónde viva, y no importa en la cuna que haya nacido, le llegue el libro necesario para poder aprender a leer, a escribir y comprender la lectura de estos, digamos, que necesitan, ¿no? No, sí, es así. Nosotros estábamos haciendo el análisis, ¿no?, de los datos. Y nos llamó un poco la atención esto que vos decís, por un lado, ¿no? Por ejemplo, se observan cifras preocupantes en provincias como Formosa y Santiago del Estero, donde tal vez estos índices que como los de pobreza son alarmantes. Pero también nos sorprendió un poco la cifra de jurisdicciones como La Pampa o San Juan, donde los hogares sin libros o con menos de 5 también son altos. ¿A qué obedecería esta situación? Bueno, a ver, en principio hay una base que tiene que ver con el nivel digamos, económico de la familia. Yo creo que ahí hay un elemento que es un elemento, digamos, de alguna manera condicionante. Después está un poco también, digamos, lo que somos como sociedad, ¿no? Frente a esta situación, de alguna u otra manera, los consumos culturales muchas veces son relegados más allá digamos, de la posibilidad que tiene la familia de consumirlos o no. Familias, digamos, que por ahí tienen más posibilidad de hacerlo, tampoco lo hacen, claro, por una cuestión también del nivel educativo. Dato, digo, para que lo tengamos en cuenta. Los mejores resultados de los pibes tienen una correlación muy importante cuando los padres tienen mejor nivel educativo y sobre todo la mamá tiene mejor nivel educativo. O sea, esto también es un informe de Argentinos por la Educación. Ya ven, Argentinos por la Educación viene hace 5 o 6, ya creo que cumplimos el 7º año. Este año vamos a estar en el 7º año, digamos, trabajando sobre esta información, y son datos interesantes que pueden servir para tomar decisiones, como decía antes, de política educativa en particular. Y como yo te decía, bueno, esta cuestión de el nivel social, no, digamos, hay una correlación con respecto al nivel social, pero también hay una correlación con respecto al nivel educativo de la familia, más allá del nivel social o del nivel económico o de los recursos económicos que cada familia tiene. Y hay un tercer elemento que para mí es interesante y que también proviene del lado de la política pública y de la cuestión educativa particularmente, que es el uso de las nuevas tecnologías. Digo, la mirada que muchas veces tenemos como que el libro papel va a morirse porque a partir del momento en que los chicos pueden tener un audiolibro, lo pueden escuchar, o lo pueden googlear y leer a través de internet, ese libro en soporte papel desaparece. A ver, en principio el libro, soporte papel o digamos en formato tecnológico. No estoy planteando acá una divisoria con respecto a eso. Sí estoy planteando una cuestión que tiene que ver con que aquellos países que habían avanzado muchísimo en la cuestión tecnológica, hoy están viendo que la tecnología no les resolvió el problema y empiezan a retroceder. Suecia, por ejemplo, es un país que en los últimos 3, 4, 5 años ha resuelto tener menos computadoras en las escuelas y más libros. O el estado de Florida en Estados Unidos, que tomó la decisión de retirar, en un sistema parecido al Ceibal en Uruguay, retirar todas las computadoras, notebooks y tablets que había distribuido en el nivel inicial y primario en las escuelas de Florida. Hay algo que está sucediendo, que estamos viendo que la tecnología no resuelve el problema y en algunos casos la complica, que es al revés. Claro, ¿no? al revés de lo deseado, y incluso, claro, la evidencia está que en países que han avanzado en esta situación están retrocediendo y sabiendo que quizás esa no era la respuesta al problema
planteados. Sin embargo, ninguno de esos países se plantea el péndulo, que a lo mejor en nuestras cabezas muchas veces funciona, que es todo o nada, ¿no? Claro que no. Sí. Se plantean un nivel de equilibrio. Y, a ver, yo lo resumo con una respuesta que dio Bill Gates hace unos años sobre el tema de la desaparición o no del soporte libro en soporte papel. Y la respuesta que, frente a la pregunta de ¿usted seguiría leyendo en libros en soporte papel? Y él dijo, si tengo que leer una poesía, lo mejor es leerla en soporte papel y debajo de un árbol en alguna campiña al aire libre, ¿sí? Y cuando tengo que ver cuestiones que tienen que ver con lo técnico, posiblemente elija, digamos, o casi seguramente elija el soporte tecnológico. Claro. Entonces digo, hay otro aprendizaje para la propia escuela, que los chicos sepan qué y cuándo y sobre qué soporte leer ciertas cosas. Sí. Y la escuela puede ser un elemento fundamental para que los chicos aprendan estas cuestiones también. Digo, por eso a mí me parece que no hay que caer en el fundamentalismo ni de los que promocionan, los promocionistas, ni de los tecnofóbicos. No, me parece que hay un equilibrio, ese equilibrio hay que trabajarlo, y sobre todo, en este caso, últimamente, un elemento más que tiene que ver con la tecnología, la lectura y demás, saber que la tecnología se orientó de alguna manera al uso de todas las aplicaciones que vemos cuando uno agarra el celular, agarra la tablet, en la misma computadora, y esas aplicaciones lo que están intentando es atraer a la persona y, digamos, trabajar sobre, digamos, lo que tiene que ver con lo que tiene que ver con la atracción, con lo que tiene que ver con, digamos, la atención. Sí. No, y la atención, fundamentalmente sí. La atención. Digamos, y eso está produciendo problemas importantes al nivel de los pibes, porque los pibes empiezan a tener, digamos, respuestas frente a la tecnología de una manera diferenciada a aquellos que, digamos, abordamos esta tecnología ya de grandes. En edades tempranas donde no están formados para poder discernir sobre alguna cuestión u otra con respecto a la información que circula. Un dato, digamos, más que un dato, es una idea que me parece que es muy buena para tener en cuenta, ¿no? Bifo, que es un filósofo, plantea que la generación actual, los que están naciendo en los últimos años, digamos del 2010, 2012, 2015 para adelante, son chicos que van a aprender muchas más palabras de las máquinas que de sus propias madres. Y esto tiene un impacto social, tiene un impacto de configuración nueva, de una sociedad nueva, que tenemos que empezar a revisar. Y me parece que es interesante poder hacerlo. Tal como dice este filósofo, digamos, tenemos que empezar a pensar en estas situaciones, y la vuelta al soporte papel de muchos países, como Suecia, por ejemplo, tiene mucho que ver con esta filosofía o con esta lógica que está planteando Franco Berardi. Bifo es su seudónimo, ¿no? Pero Franco Berardi en el libro, por ejemplo, Posalfa. Digo, me parece que ahí nosotros tenemos que empezar a analizarlo muy fuertemente, y las escuelas tienen que empezar a trabajar sobre estas cuestiones cotidianamente. Creo que algunas, bastantes, las hacen y otras no tanto, justamente por esto que decíamos antes, ¿no? De lo que hablábamos antes con respecto al tema de contención versus calidad de los aprendizajes. Me parece que eso también, al equilibrar eso, vamos a poder equilibrar estas cuestiones también, ¿no?